Sino del Mar, podcast literario de nuestro CEIA, con la conducción de la profesora Natalia González. Hoy nos encontramos, ¿cierto?, en el segundo capítulo de nuestro podcast que implementamos nuestra institución educacional CEIA Poeta Alfonso Mora, llamado Sino del Mar. Hoy con una nueva invitada, la profesora de Ciencias, Andrea Monsalves, y vamos hoy día a conversar sobre un tema que en realidad tiene como continuidad con el tema anterior que hablamos con el profesor de Filosofía, Juan Pablo Orellana. El tema anterior fue sobre el amor, ¿cierto?, que ha sido recurrente a través del tiempo en la literatura. Hoy nos toca conversar sobre el tema de la sexualidad. Para introducir, ¿cierto?, quisiese decir que es un tema recurrente a través del tiempo en la literatura, pero su forma ha cambiado bastante de acuerdo al contexto, a los aspectos sociales y religiosos también, y a las épocas de nuestra sociedad. Por ejemplo, en la antigua Grecia se le daba bastante intensidad al tema de la sexualidad, hablando más que nada sobre la bisexualidad, el erotismo estaba muy presente, y uno de los textos recurrentes y bien llamativos que marcaron esa época en Grecia fue El arte de amar de Ovidio. Él hizo un texto que constaba de 3 libros, donde los 2 primeros eran dirigidos a hombres y el tercero dirigido a mujeres, donde él daba técnicas cómo seducir, enseñaba, ¿cierto?, con ingenio y humor a cómo retener a la pareja, a cómo disfrutar del amor y cómo encontrar pareja, ¿ya? Después esto fue cambiando y en la Edad Media en la literatura la sexualidad fue totalmente censurada, para después en el Renacimiento seguir con la censura en la sexualidad. Sin embargo, se empezó a revitalizar un poco el placer. Y finalmente, ¿cierto?, en la actualidad, ya en nuestra época, la literatura tiene gran auge en el tema del feminismo, las disidencias sexuales, el erotismo, más que nada el erotismo explícito. Ya hay un texto bien que ha sido bien nombrado, ¿cierto?, y ha sido una influencia en nuestra sociedad. Por ejemplo, es Las malas de Camila Sosa. Ella es una autora trans argentina. Ya este texto habla un poquito de cómo ella llega a Córdoba, Argentina, y ahí conoce a un grupo de travestis, ya, donde ellos le dan un alojamiento y por lo tanto se convierten en su familia. Y ella un poco la apoya y la lleva en este mundo donde está bien marcado y se retrata bastante bien el tema de la marginalidad, la violencia que sufren, ¿cierto?, los travestis, la solidaridad también, porque ellos apoyaban mucho, y la resistencia de las identidades trans en un entorno muy hostil. Hay un grito, sin embargo, que es lo que nosotros podemos destacar de este libro, que hay un grito de libertad y una denuncia social, pero también hay una celebración de la existencia travesti en nuestra sociedad. ¿Ya? Y eso es un poco la introducción al tema. Y delante, bueno, cuando empezamos les dije que nos iba a acompañar la profesora Andrea, que aquí está con nosotros, y le queremos hacer unas preguntitas antes de iniciar el tema. Entonces quiero que, Andrea, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, gracias por acompañarnos, de verdad estamos muy contentos de tenerte acá. Y para comenzar, quiero que me digas tu nombre completo. Bueno, mi nombre completo es Andrea Patricia Monsalves Rojas. Tengo 33 años, chilena, de tomo y lomo, profesora de Ciencias Naturales con mención en Biología de la Universidad de Concepción, y actualmente profesora de Ciencias Naturales de este CEIA Poeta Alfonso Mora. Tú llegaste en marzo con nosotros a acompañarnos, estamos muy felices de tenerte trabajando acá. Muchas gracias. ¿Cómo te has sentido? La verdad, bastante bien. Sí, me he sentido tranquila, que es una cosa súper importante. Acogida también, he encontrado buenas personas. Los estudiantes principalmente me han sorprendido, su cariño, su entrega, la motivación que tienen, porque quizás es un poco distinto a lo que vemos día a día en el establecimiento tradicional con chicos más jóvenes. O sea, no los podemos encasillar dentro de un mismo grupo a todos, pero se ven distintas realidades. Acá la gente valora un poco más el hecho de poder educarse, de acceder a otras posibilidades, el rol de nosotros como profesores, ¿cierto?, entre otras cosas. Así que la verdad me
me ha favorecido este cambio, ¿cierto? Claro. Después de años trabajando en un liceo tradicional, pero siento que fue un cambio que fue bastante para mejor. Es otra realidad. Otra realidad. Y nunca está de más conocer distintas realidades, sobre todo en esta profesión que es tan linda, es la base de cualquier sociedad, de cualquier profesional, entre otras, y conocer distintos entornos, distintas realidades, distintas personas también, porque no siempre es bueno conocer gente. O sea, en nuestra institución, como decía la Andrea, nuestro trabajo es súper gratificante porque recibimos bastante cariño. Bastante cariño. Y nos valoran mucho la entrega. Sí. De hecho, yo hace poco estuve de cumpleaños y imagínate, como tú me comentas, llevo un par de meses acá nomás, desde marzo, y me sentí muy regaloneada, los chicos sin saber en mi curso, y otros chicos de otros cursos que sin decirles nada se hicieron un presente con un abrazo, con un presente, muchos presentes, eso fue lo que más me sorprendió. Entonces igual eso se retribuye y alimenta nuestro corazoncito de profesor, porque en realidad en cierta parte ser profesor eso significa recibir afectos de distintas maneras, la verdad muchas veces, pero la mayoría es un afecto grato. Sí, en una sociedad tan como golpeada y tan marcada por la poca empatía, en realidad nosotros acá dentro de nuestro sello vivimos otra realidad donde los alumnos nos entregan mucho cariño y nosotros igual tratamos de que sea recíproco y también hacerlo con ellos. Claro. Andrea, ¿y cómo te definirías tú en pocas palabras? En pocas palabras, bueno, soy una chica de esfuerzo, por así decirlo, me gusta mucho trabajar, desde chica que lo hago y lo poco que tengo es en base a esfuerzo. También me considero muy amante de los animales, de la naturaleza, de la ciencia, por algo estudié esto, ¿cierto? Y luchadora principalmente. Siempre quiero luchar y salir adelante, ojalá poder cumplir los sueños, cada vez se cuesta un poquito. Cuesta, pero más se valora. Claro, entre más cuesta algo, más se puede valorar después al momento de obtenerlo. ¿Por qué tú crees que es tan importante hablar sobre este tema? Mira, Natalia, yo cuando me tocó defender la tesis al terminar mi carrera universitaria, nosotros abordamos en cierta parte este tema con una compañera y dijimos que era algo interesante poder recopilar cuánto es lo que saben, por ejemplo, los chicos de enseñanza media acerca de sexualidad. Y no solamente del sexo como tal, porque se le asocia a eso, sino de conocer sus genitales, su cuerpo, su fisiología, cómo es que ocurre el proceso de quedar embarazada, cómo te puedes contagiar de una ITS, factores de riesgo, entre otras. Y la verdad, con mi compañera nos sorprendimos porque la desinformación era muy grande. Nosotros trabajamos con encuestas previas a entregar charlas educativas a las que fuimos a hacer, y la verdad, como te digo, recopilamos información que nos decía claramente que hay una desinformación gigante. Reunimos más de 600 encuestas, lo cual es una muestra considerable, ¿cierto?, a nivel estadístico. Y bueno, en base a eso quisimos entregar charlas de cómo es nuestra genitalia, ¿cierto?, cómo funcionan nuestros órganos, para qué sirve cada cosa, ¿cierto?, cómo es que se llega al proceso del embarazo. En cierta parte también hablamos del coito, ¿verdad?, en sí mismo, las infecciones de transmisión sexual, que puede ser un factor de riesgo, cómo lo puedo prevenir, si es que lo llego a contraer, cómo lo puedo apalear, ¿cierto?, cómo lo puedo tratar, si es que tiene algún tratamiento que sea efectivo, entre otras. Y volviendo al tema génesis acá, porque es importante hablar de sexualidad, porque la sexualidad es algo que es intrínseco de la sociedad. Y no solamente de la sociedad humana, sino que de distintas sociedades y poblaciones animales que se reproducen sexualmente, cada uno con su estilo, ¿cierto?, con su lucha por el apareamiento muchas veces. Y también hablar de sexualidad no implica el coito como tal. La sexualidad va más allá, va el conocernos, el tocarnos, el saber ciertos puntos de placer, ¿por qué no mencionarlo, cierto? Sí. Y también volver a la raíz de que todos nosotros quienes estamos acá habitando este planeta como seres humanos, y todos quienes se han reproducido sexualmente, ¿cierto?, necesitamos de una relación sexual para poder, ¿cierto?, que exista la fecundación y llegar a este mundo de cierta forma. Entonces siento que
debería ser algo que se empieza a enseñar desde, ojalá, una edad consciente, claramente, ¿cierto? En donde se eduque y los chicos y todos nosotros hagamos y conozcamos nuestro cuerpo, pero desde el conocimiento, desde el respeto, desde la ciencia, ¿cierto? Y desde otros ámbitos también, porque no solamente conozco para qué sirven mis genitales, sino que los cuido, los protejo, ¿cierto? Los conozco, cómo funcionan, entre otras cosas. Entonces, para mí, como profesora de ciencia y como mujer, como persona, yo encuentro de que es un tema que de hace ya bastante tiempo deberíamos haberlo tomado y haberlo potenciado en el enseñar, en el educar, en el entregar metodología, ¿cierto? E información que sea verídica, ¿cierto? Y que sea significativa para los estudiantes. Y así ellos también se lo pueden quizás ir traspasando, ¿cierto? A sus familias, claro, a sus madres, conversar quizás con los tatas si es que están abiertos a ellos, o el día de mañana si es que son padres, ¿cierto? O como fuera. Aunque ahora igual le cuesta hablar un poquito de sexualidad y todo eso con nuestros chicos. Bueno, con respecto a la respuesta que hemos dado sobre la sexualidad, como que salieron dos preguntas de ahí, interesantes creo yo. Tú, así, como que la sexualidad claramente ha cambiado en los últimos 20 años, ¿ya? ¿Y qué tabús tú crees que aún existen en la actualidad? ¿Qué tabús? Bueno, hablar de sexo, el coito como tal, siempre ha sido un tema tabú. Por vergüenza, ¿cierto? Por poco conocimiento, porque a todo, incluso mencionar ya la palabra pene y haciéndolo incluso en un contexto de clases, genera un cierto tipo de risa, de esa morbosidad, de esa cosa que va más allá de lo picaresco, sino que siempre tiene algo como que lleva a no hablarlo con todas sus letras, como debiese ser. Entonces se esconde. Y por lo general es un tema que no se aborda en una mesa de familia, ¿cierto? Y no es algo que sea un tema recurrente, que nos sienten a hablarnos de algo, qué te va a pasar, ¿cierto? Cómo va a ser, y cómo va a vivir tu sexualidad, cómo la puedes expresar también desde el respeto y el conocimiento desde tu cuerpo y para con tus parejas o con quien desees estar. Entonces, ese tema sigue siendo tabú, ¿cierto? El coito en sí, también, ¿verdad? Los distintos tipos de relaciones que se dan, porque la verdad nosotros como seres humanos potenciamos, ¿cierto? Y anhelamos la monogamia, pero la mayoría sabe de que no la practica, ¿cierto? O pueden haber más parejas, entonces no solamente hablar de eso, sino que muchas veces de cosas que van más allá. Sí. Oye, Andrea, y como estaba hablando de pareja, como quisiera tocar el tema así como general, cortito. ¿La pornografía educa o desinforma? La pornografía como tal. Sí. Yo creo que más que nada desinforma y genera ciertas expectativas de la persona, ¿cierto? Al momento de mantener una relación sexual. Por ejemplo, siempre se muestra que los varones tienen su pene erecto en todo momento, ¿verdad? De que la relación sexual es algo que dependiendo de la relación sexual, ¿verdad? Algo muy erótico o muy agresivo, muy intensa, ¿cierto? Y bueno, con todas estas cosas de repente medio estrafalarias que tiene la pornografía, ¿verdad? En donde no es en realidad lo que pasa, si bien se asemeja, si nos ponemos y lo comparamos, ¿cierto? No es algo que sea 100% verídico y que vaya a ser así. Entonces, yo creo que genera muchas falsas expectativas en cosas ¿me entiendes? Claro. O por qué yo no aguanto tanto manteniendo relaciones sexuales como el de la película, por ejemplo. Porque él se tomó un retardante, ¿cierto?, de eyaculación para poder grabar. También se tomó una pastilla que potencia su erección durante mucho más tiempo. O la mujer se echó un lubricante para parecer, ¿cierto?, más placentera, entre otras cosas. Entonces, desde ese punto de vista, la pornografía da atisbos, ¿cierto?, de lo que es el coito como tal, de lo que es una relación sexual, ya sea homosexual, bisexual, ¿cierto?, heterosexual, pero como te comento yo, genera ciertas expectativas que no son tan reales como lo aparenta ser. Y lo otro que potencia de repente figuras y cuerpos prácticamente perfectos, ¿cierto?, en donde sabemos de que eso es más que nada para la pantalla, que nosotros tenemos cuerpos reales y que nuestras parejas también lo van a tener. Sí, es verdad lo que dices tú. Lamentablemente
los niños desde pequeños comienzan ya, sobre todo los niños varones, a tener como intriga y a informarse a través de esta pornografía, claro. ¿Cierto? Y obviamente ahí ya parte el tema de la masturbación, el conocerse y todo aquello. De hecho, volviendo al tema de por qué nosotros quisimos trabajar en eso, era precisamente por eso. Porque en esa edad precisamente es el foco principal del inicio de la vida sexual, ¿cierto? En donde se empiezan a conocer y en donde muchas veces los chicos cometen errores por desinformación. Y, bueno, este podcast está conducido, en este caso, por una mujer, y ahí tenemos a la profesora invitada de mujer. Entonces, me gustaría que desde tu punto de vista feminista me hablara un poquito de qué significa el placer. El placer lo podemos tomar de distintas aristas también, ya, porque si bien existe el placer físico que nos da, ¿cierto?, el orgasmo, también puedes tener el placer de estar con alguien que te guste, que te atraiga, ¿cierto?, que sea para ti alguien que tú encuentres guapo, que eleve tus niveles de amor propio, que te haga sentir bien, ¿cierto? Entonces yo me siento placentera con esta persona, no solamente al momento de tener un orgasmo como tal, sino de poder besarlo, tocarlo, ¿verdad?, compartir cierta intimidad con él, porque cuando hablamos de coito y si nos vamos un poco a nivel más energético, estamos compartiendo energías con alguien. Entonces, que ese placer vaya más allá de lo físico, que implique la belleza también, el agrado, y también el placer, como te comento, estar con alguien que tú desees y que tú te sientas deseada. Claro, que te sientas sexy o que te sientas una mujer de verdad, o sea, que independientemente de cuál sea tu físico o de tu desperfecto, por así decirlo, que tú te sientas deseada, ¿cierto? Y que esa persona te lo demuestre. Así es. Y que sea recíproco. Entonces, eso para mí podría ser como una definición de placer hablando de sexualidad. Sí, coincido totalmente contigo, porque en realidad, claramente el placer para nosotras en primera instancia es a través de la palabra, del afecto, somos más de piel. Entonces necesitamos en ese aspecto ser valoradas y que nos quieran, que nos respeten. Y luego, ¿cierto?, viene la parte más sexual en cuanto a la afinidad, claro. Eso. Con respecto a eso quisiera mencionarte algo porque no sé si, bueno, obviamente te acuerdas, mucha gente en antaño llegaba y se casaba con alguien y ahí en el camino tenía que ver si le gustaba o no. Claro. Y después, como era el matrimonio para siempre, no como ahora, ¿cierto?, que vemos que la mayoría o muchos después se separan, ¿cierto?, y pasa lo que pasa. A muchas veces yo he conversado de repente con señoras que no les gustó, ¿cierto?, o no tenían una vida placentera sexualmente, y siento de que es algo, cuando tú estás en pareja o con un compañero de vida, que es algo que es importante, que es súper importante y que la verdad me imagino que tiene que haber sido súper fome para ellas no tener una vida que les otorgue placer y que sea más que nada para reproducirse y tener hijos y criarlos, claro, y seguir así. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es fome. Igual hay unas tribus, que no sé si tú sabes, allá se les amputa su clítoris. ¿Para qué? Para evitarles el sentir el placer de una relación sexual y que ocupen el coito y el sexo como tal solamente para tener hijos. O sea, todavía en la actualidad, claro, después de tantos años, todavía seguimos siendo un poco restringida en cuanto a la necesidad de deseo que tenemos, así como lo tiene el hombre, las mujeres también lo tenemos. Andrea, ya vamos a tener que finalizar nuestro podcast, pero creo que ha sido un podcast demasiado informativo, entretenido, así que yo te doy las gracias por acompañarnos. Espero que en otra oportunidad vuelvas, ¿cierto?, a participar, porque en realidad nos ha entregado bastante información interesante. Sí, y la verdad estamos trabajando, ¿cierto?, porque acá trabajamos con programas de articulación que le llamamos, ¿cierto?, entre distintas asignaturas, de trabajar con esto, de, como les decía yo, de trabajar desde la información, desde lo científico, desde, como dice Natalia, lo amoroso, lo representativo que puede ser la sexualidad y tal como explicamos, ¿cierto?, no solamente el sexo como tal, sino que cuál es mi sexualidad, cómo yo me ofrezco, ¿cierto?, ante una posible pareja, cómo me siento ante una posible relación sexual, ¿cierto?, quién me hace feliz, quién me otorga placer, pero, ¿cierto?, haciéndolo
con información, con responsabilidad, con una base, ¿cierto?, en donde yo esté consciente de lo que hago, de lo que es bueno, de lo que me puede afectar riesgosamente o de lo que no. Y con respecto a esto, ¿cierto?, vamos a empezar a hacer distintas actividades para potenciar todo esto, ¿cierto?, y para que de cierta manera ya los tabúes que hay sobre sexo se vayan dejando un poco atrás, ¿cierto? Estamos en el siglo XXI, o sea, que no nos cueste tanto, que empecemos a soltarnos, quizás no hablando morbosamente, que no es lo correcto, ¿verdad? Pero sí que ya empecemos a hablar desde la seriedad, ¿cierto? Y de lo importante que es también esto, como les decía adelante, la base de nuestra reproducción y de todos los organismos sexuales. Así es, yo creo que este tema da para mucho material, exacto, ¿cierto? Y muchas aristas más de todo esto. Sí, nos falta mucha información todavía y probablemente vamos a tener un par de capítulos más donde podamos hablar sobre este tema. Le agradecemos, ¿cierto?, a nuestro director, Cristian Navarro, que nos da esta oportunidad. ¿Cierto? A todos los chicos que armaron esta salita para poder estar acá también. Sí, y gracias a ustedes también por visitarnos. Y espero que nos sigan visitando, que entren a nuestro Instagram, Sella Poeta Alfonso Mora, al Facebook, y en nuestro canal de YouTube también, Sella Poeta Alfonso Mora. Todos los días se está subiendo material nuevo. Así que le damos las gracias. Y muchas gracias a ti también por invitarme. Gracias, Andrea. Un abrazo a todos. Chao.